Vamos a hablar de los congresistas de alta gama. Los carros de alta gama. No, ¿cómo es la cosa? Bueno, en fin. El detalle de esto es el desvío de este beneficio para lo que no es. Extrañamente, quienes más se oponían a eso eran los senadores de mayores ingresos, los más ricos. Extrañamente. Yo celebro el Día Mundial del Retrete. También. Que circunstancialmente coincide con el Día Internacional del Es una rara Hombre. coincidencia, ¿no? Sí. Una fecha que, a pesar de su relevancia, rara vez logra hacerse notar. Y hablando de X, de 611 millones de usuarios en su mejor momento, no paran de migrar hacia otras plataformas. Gran logro para el fútbol dominicano. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Como siempre les habla Laureano de la Cruz de este lado de esta mesa redonda, cual Camelot. Y evidentemente no estoy solo. O no debería estar solo. No estás solo, agradecemos tu presencia. Gracias. Qué bien, qué bonito. Usted hizo falta. Hiciste falta la De verdad, semana pero pasada. quiero recordar que yo estuve presente. Bueno, un pedazo. ¿Sí? No, tú no estuviste presente. Por favor, no nos confundas. Él escribió. Tú quieres hacer lo de Trump. Confunde y reinarás. Nidia. No me metan en el lío. Ok. Tomo nota, ¿eh? Saludamos a la audiencia. Yo voy a decir, como decía Eduardo, ¿cuál es mi cámara? Esa, ¿verdad? Ok, bien. Saludamos a la audiencia. Le recordamos que usted nos puede escuchar a través de la 97.9 FM los sábados a las 2 de la tarde. También nos puede escuchar en Spotify. Y si nos quiere ver y escuchar, lo puede hacer aquí por YouTube. Como dice la mayoría de los youtubers y demás, por favor, suscríbale, dele like. Active la campanita. De modo cada vez que los viernes hacemos un episodio, pues usted lo pueda Pero Dolly, me gusta saber. eso que estuviste a punto de decir y te has reprimido. Y no nos puede escuchar en otra emisora. Termina la frase. No, yo no iba a decir No. No, pensaba que sí. Qué bien, digo. Ahora sí usted lo quiere qué decir. presentación más eso. original. Nosotros seguimos siendo exclusivos de 97.9 F. Aceleremos, contémosle a la audiencia que tenemos hoy. Empecemos por contarle a la gente que hoy en nuestro segmento tenemos que hablar, nuestro segmento poderoso. Vamos a hablar de los congresistas de alta gama. Los carros de alta gama. No, ¿cómo es la cosa? Bueno, en fin. Ajá. Y para ello, Yo creo que son las dos cosas. son ambas Vale. cosas, ¿verdad? Son congresistas de alta gama con vehículos de alta Para gama. que sea coherente, claro. Exactamente. Totalmente. Y para ello vamos a contar con Mariela Mejía. Ella es la jefe de redacción del diario Libre, quienes, si ustedes lo vieron esta semana, hicieron un reportaje especial, una investigación justamente sobre este tema. Un trabajo muy acucioso que han estado replicando a lo largo de la semana y pues ella estará con nosotros para hablarnos de esos principales hallazgos. Además, también contaremos con un ex senador de la República que hizo el intento, y no una sola vez, de acabar con este privilegio, pero como ustedes saben, fracasó en el intento, así que ahí está todavía esa gran ventaja que tienen los legisladores de este país. En Para Recordar tenemos ¿por qué será que solo los hombres, y de hecho algunos, son los únicos que tienen presente esta celebración? Ay, Laureano. ¿Por Ay, qué? Laureano. Feliz Día del Hombre. No, yo no lo sé. Yo celebro el Día Mundial del Retrete. También. Que circunstancialmente coincide con el Día Es Internacional una del rara Hombre. coincidencia, ¿no? Sí. Es una hermosa coincidencia porque qué puntería, ¿no? El año tiene 365 días y justo en uno de ellos. Escogen las dos Sí, al tiempo. Yo creo que eso está fríamente calculado. Ay, Dios. Pero nada, lo vamos a dejar ahí porque tampoco quiero ser muy ofensivo. Bueno, y también en nuestro segmento El Personaje de la Semana, como no puede ser de otra manera porque la actualidad se impone, pues tenemos un evento histórico. Por primera vez, un dirigente de un país, vamos a decir, oficialmente democrático, entre comillas, y apoyado por Occidente, pues tiene orden de búsqueda y captura del Tribunal Penal Internacional. Bueno, él y su exministro de Defensa, estamos hablando de Benjamín Netanyahu, actual, en el momento de grabar este programa, actual primer ministro de Israel. Lo dejo ahí, ¿sabes? Como en modo introducción, después ya veremos a dónde va esto. Bueno, sobre esto y más hablaremos aquí en Destodo Magazine. Bueno, y como todas las semanas contamos con las preguntas de
Laureano de la Cruz. Laureano. Las inteligentes preguntas de Laureano de la Cruz. A mí me da mucho miedo que hagáis estas cosas, porque el día que yo me equivoque, que es una cuestión de tiempo, pues todos los cañones van a apuntar hacia aquí. Entonces, No, digamos pero- que es el equipo. Pero está bien. ¿Quién dijo que tú eres perfecto? Yo sé, No, no, no soy nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Todos nos perfecto. No, nadie es equivocamos. perfecto. Y también se permite hacer malas preguntas y equivocarse, no importa. Y pensarlo 5 segundos después, como dice Mafalda. A ver si me estoy dando cuenta de esto. ¿Me estáis haciendo bullying? No, No, para Ah, nada. ok. estamos Acá. reconociendo la presencia internacional del Día del Hombre hoy más que nunca. El Día Nacional del Bueno, ya vamos a Del dejar. De retrete. Bueno, como muy bien ha dicho Dolly, cada semana hacemos preguntas en Twitter, no en X, recordando, acerca del tema del que vamos a hablar cada emisión. El día de hoy, la primera pregunta dice, ¿por qué los legisladores necesitan 2 exoneraciones de vehículos al año? Esa te la puedo responder ahora, y es que el salario no les da. ¿No les da? No, pobre gente, no te das cuenta. Ah, eso. Te pasan mucho trabajo. Bueno, las opciones que usted puso dicen, Como, un momento, ¿cómo que las opciones que yo puse? Pero vamos a respetarnos, por Dios. perdóneme. No, pero que cuando hace preguntas brillantes, él saca pecho. Sí, sí, ay, claro. Dice, Hay que ¡ay, qué darle su buenas crédito. preguntas! ¿Quién hizo las preguntas? Ay, ¿quién fue que las Déjame hizo? ir al baño. Ay, qué conveniente. Él quiere ir a celebrar el Día Internacional del Retrete. Claro, un homenaje al retrete. sí. Ajá. Bueno, la primera pregunta, las opciones dicen, moverse en su trabajo, complemento salarial, con uno es suficiente o eso es corrupción. Segunda pregunta, ¿cómo garantizar la movilidad de los legisladores en el desempeño de sus funciones? Así está bien, una exoneración al año, vehículo asignado o dietas y viáticos. Tercera pregunta, ¿qué marca de vehículo es más frecuente en las 2 exoneraciones anuales que tienen los legisladores? Toyota, Ferrari, Mercedes o Lexus. Esa me gusta, no es por nada. Ahí usted saca el orgullo. Sí, no, y espérate, la que viene ahora sí que es potente. Cuarta y última pregunta. ¿Verías con buenos ojos que se suprimieran las exoneraciones vehiculares a los legisladores? Claro que sí. ¿Van a ir en concho? ¿Van a ir en voladora? ¿O van a ir andando? Si ustedes supieran lo que ha votado la gente. Eso es muy bueno. Van a ver los porcentajes más adelante. Ajá. Vámonos entonces para nuestro segmento para recordar que lo prepara siempre cada semana Melanie Paulino. ¿Qué será lo que está pasando? Ay, No Mel. tomamos suficiente café. Yo como que no tomé suficiente café, entonces se me Sí. lengua la traba mucho. Yo estoy igual, yo no he tomado nada. Yo voy notando que te vas acelerando. No sé si es falta de o sobredosis de. No, me faltó. Te falta. Yo creo que faltó. me faltó café. Yo estoy Pues igual nada. porque me estoy enredando. Entonces, Melanie ha querido reconocer el Día Internacional del Hombre. Para que tú Qué veas miedo, qué miedo. que este programa... Qué miedo. ¿Y del retrete qué? ¿Cero referencias? O sea, era más importante el Día del Retrete. Yo veo que él quiere No que sé. se Él quiere reconozca que más sea. el Día del Retrete. Muy que el Día bien. A ver, Internacional dejemos un del poco Hombre. la hipocresía de lado. ¿Podéis vivir sin retrete? No. No. Ah, entonces. Y sin hombres tampoco. Bueno, eso ya. No, está bien. Sin hombres tampoco. Sin hombres tampoco. La vida no es Ok. posible si no hay hombres. Sí. Me No refiero no habría con quién meterse. No, pero me refiero biológicamente. Ah, ¿Cómo ok. procreamos si no hay Sí, hombres? eso es verdad, sí. Entonces, por favor, reconozcamos. Mire, si usted no recordó esa fecha, aproveche, vea la nota, escuche la nota y vaya a su esposo, a su hermano, a su tío, lo que sea, al abuelito. Ay, dale un abrazo y dígale, ay, se me olvidó, no me acordé. Y recompénsalo. Y compénselo. Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre, una fecha que a pesar de su relevancia, rara vez logra hacerse notar en el bullicio de otros días festivos más populares. Si bien es cierto que muchos esperan con ansias el Día de la Madre o del Día del Padre para recibir flores, abrazos o un merecido reconocimiento, el Día Internacional del Hombre parece ser ese día que por alguna razón se queda en la sombra. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este día tiene una misión muy clara: destacar los aportes masculinos a la sociedad, abordar cuestiones de salud y bienestar emocional y, sobre todo, romper los estereotipos de género que siguen pesando sobre ellos. Instituida en 1992 a propuesta de Thomas Oster, quien fue el director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, Kansas, esta fecha busca, entre otras cosas, resaltar modelos masculinos positivos que no solo estén en los titulares de los periódicos o en las pantallas de televisión, sino también aquellos hombres que en su cotidianidad contribuyen de manera significativa a sus comunidades.
desde el padre que lleva a sus hijos a la escuela hasta el maestro que inspira a sus estudiantes, o el voluntario que dedica su tiempo libre a causas sociales. Todos ellos representan el impacto positivo que el Día Internacional del Hombre busca visibilizar. A lo largo de los años, este día se ha expandido globalmente con el objetivo de generar conciencia sobre la salud masculina, especialmente en temas de prevención como el cáncer de próstata o la salud mental, aspectos que suelen quedar postergados por estigmas sociales. Además, este día invita a reflexionar sobre los desafíos emocionales y sociales que enfrentan los hombres, como la presión por cumplir roles tradicionales y el silencio que muchas veces rodea sus problemas. Sin embargo, a pesar de sus nobles objetivos, la falta de visibilidad sigue siendo un desafío para esta efeméride, y por eso el equipo de Destodo Magazine felicita a los hombres en su Día Internacional, así hayan pasado unos cuantos días, e invita a que el próximo año lo celebremos con un poco más de creatividad y voluntad, hasta que esta fecha logre ocupar un lugar central en las agendas, demostrando que todos, sin importar género, necesitamos un espacio para ser reconocidos y valorados. Me ha preocupado un poco la llamada que nos ha hecho Melanie a celebrar esto con más creatividad. O sea, ¿qué pretende que hagamos? No, vamos a ver qué nos inventamos. Hombre, tenemos un año por delante, pero... Tenemos un año para prepararnos. Vamos a darte una sorpresa. Sí. ¿Sí? Que no soy el único hombre en el equipo, creo. Bueno, sí, vamos a darles una Vamos. sorpresa. Somos Sí. tres. Sí. De momento. No, hablando en serio, no, de verdad, hablando en serio, yo creo que el aspecto que más destaco de lo que menciona Melanie es sí esa necesidad que tienen los hombres de ser reconocidos, digamos, emocionalmente, ¿no? O sea, por siglos al hombre se le ha cohibido de expresar sus emociones. Y suelen guardárselas, y por eso es que se supone, y eso es parte de lo que pretende hacer este reconocimiento, que guardan mucho todas esas emociones y hay muchos problemas de salud mental en los hombres y demás. Sí. ¿Es así, Laureano? No, Sí. hablando en serio. Hablando en serio. Sí. Claro. Claro que sí. O sea, tradicionalmente siempre nos queréis como para traer la comida, el dinero y pelear con el que amenaza el nido, ¿no? Para decirlo en términos antropológicos. Y bueno, también tenemos sentimientos. Exacto. Lo que pasa es que a veces es culpa de ustedes que uno no se lo reconozca porque No, se o sea, muestran muy duros. al final la galleta cae a uno mismo, ¿no? Ay. Es culpa tuya por no expresarte. No, porque no se dan el permiso de hacerlo y siempre quieren mostrarse duros y creen que ser débil es una muestra de inferioridad frente, por ejemplo, a la mujer. Pero yo diría que también es como que influye el aspecto cultural y social dentro de eso, porque si nos vamos a la cultura de República Dominicana, al menos lo que yo he visto en base a mi experiencia, es que desde niño le dicen a los hijos, usted es un hombre, usted no puede llorar porque usted es un niño grande, los hombres no lloran. Ya, y entonces, ¿por qué tenemos lágrimas? Es un Para exceso eso de Exacto. elementos en la anatomía humana. Bueno, yo creo que quedémonos con eso. Ok. Si usted es papá o mamá, no le vuelva a decir a su hijo que los niños no lloran, porque sí pueden llorar. Claro, totalmente. Tienen la necesidad de llorar, tienen lágrimas para usarlas, dice Laureano. O sea que déjenle expresar su emoción, que eso le va a ayudar a lo largo de la vida. Que de hecho, si no lo expresa más adelante en la adultez, esa represión de las emociones puede causar Por algún lado peores sale. consecuencias. Nada más tienen que ver las cifras. Que a veces salen es a través de la ira. Sí. A lo mejor Esa es más una. lágrimas y menos golpes. Ujú. Exacto. Muy bien, Laureano. ¡Wow! Anota. Esa era la frase para la campaña. Cambia, ¡Yeah! cambia la frase de la semana. Que te contrate el Ministerio de Salud, ¿no? Ojalá. Ya lo saben, Laureano de la Cruz. Sí. Síganme, activen la campanita, mencionen 3 amigos. Bueno, vámonos ahora sí con nuestro segmento del personaje de la semana, que esa es una tareita que le dejamos a Laureano. Sí, con mucha anticipación, por cierto. Sí, no, pero ¿y qué culpa? ¿Quién se esperaba esta declaración? A ver. A ver, es que es una falta de todo que el tribunal no haya contactado con nosotros para que nos diese tiempo a preparar el segmento. ¿Verdad? Nos hubiese dicho con antelación. Es una falta de respeto. En fin, señores, nos estamos refiriendo, personaje de la semana, a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Pero, ¿quién es Benjamín Netanyahu? Vamos a ponernos un poco en contexto. Ese señor nació en Tel Aviv, capital de Israel en ese momento, en el recién creado Estado de Israel, en 1949.
y es primer ministro en este periodo, porque ha tenido otros, desde diciembre de 2022. Cargo que también ocupó en los periodos de 1996 a 1999 y en el más largo, que fue de 2009 a 2021. Este señor, que evidentemente ya tiene una edad, participó en la Guerra de los 6 Días en 1967, posteriormente participó en numerosas operaciones especiales. La más famosa fue el rescate de un avión secuestrado en 1972. También participó en la Guerra de Yom Kippur y fundó el Instituto Antiterrorista Jonathan Netanyahu en 1978 con el nombre de su hermano, fallecido en una operación antiterrorista. También fue embajador de Israel ante la ONU en el periodo 1984-1988. Eso les va a gustar. Es amigo personal de Donald Trump desde la década de los 80 y tiene un reconocimiento efectivo a esa amistad porque durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel, con todo el impacto que eso conlleva, porque hasta la fecha se había considerado, había como un pacto tácito de considerar la ciudad de Jerusalén como una ciudad de tipo internacional, donde podían coexistir diferentes culturas y religiones. Y cuando se reconoció a Jerusalén como capital de Israel, eso se tomó como una ofensiva o como una falta de respeto para todas las demás culturas que también durante cientos de años pues, han considerado Jerusalén como su capital espiritual. Pensemos también, sin ir más lejos, en las diferentes ramas del cristianismo que tienen en Jerusalén un alto simbolismo. Pero en fin, Benjamín Netanyahu ha sido criticado durante años por su política expansionista en los territorios ocupados de Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y ahora, pues, se ha emitido una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. En el momento de grabar este episodio, no sabemos si el hombre sigue libre, si se le ha retirado esa acusación o en qué está, pero la verdad es que es histórico. Sí, bueno, es una orden de arresto que en la práctica se supone que tiene que tener resultados si él llega a viajar a alguno de los países que pertenecen a este tribunal. O sea, para aclarar, nadie lo va a ir a buscar a su casa, pero si pisa territorio de alguno de los países signatarios de ese tribunal, lo pueden detener. Claro, ahora el punto es que ponen entre la espada y la pared alguno de esos territorios que en un momento dado no sé si hagan efectiva la orden, ¿no? Yo soy muy escéptico y bueno, teniendo en cuenta la amistad íntima con Donald Trump. Va a viajar sin problema. Lo veo como un brindis al sol, sinceramente, como una condena simbólica. Que esa orden de arresto como no le va a afectar mucho. Que también eso no es sano porque entonces empieza a perder autoridad este tipo de tribunales. O sea, porque si todo se vuelve simbólico, pues entonces ¿qué sentido tiene? Problema. Exactamente. Entonces, al final no tenemos ningún organismo supranacional que pueda hacer cumplir las leyes o unos pactos mínimos de convivencia en el planeta. Y al final eso incrementa el peligro de una guerra. Es que si estudiásemos historia veríamos que hay peligros que se repiten. O sea, cuando empezó una de las causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial es que había un organismo supranacional, que en aquel momento se llamaba Sociedad de Naciones, que no tenía ningún poder efectivo para hacer cumplir leyes de tipo internacional. Y cuando Hitler y Mussolini y Stalin y toda esta gente empezaron a salirse, pues ya sabíamos qué es lo que nos venía. Y a veces uno mira a la ONU y los organismos que dependen de la ONU y uno los mira a veces con cierta pena, porque muy bien, lo que vosotros decís y los documentos que emitís están muy bien, pero ¿con qué fuerza los vamos a hacer cumplir? En la práctica no se ejecuta mucho de lo que dice. Que es lo importante, debería ser lo importante. Amén, hermana. Bueno, y nos vamos con nuestra frase de la semana, que hoy también está directamente relacionada con nuestro tenemos que hablar y las exenciones a los vehículos de los legisladores. Y vamos a citar al diputado Amado Díaz, porque él lo que dijo esta semana fue, y son como dos frasecitas que vamos a unir, lo que dijo fue que básicamente siempre que se habla de exenciones, el único grupo que es criticado son ellos, ¿sí? Comillas, el único grupo que es criticado, o sea, haciendo referencia a ellos. Y que a otros grupos que reciben exenciones, ninguno es señalado. No hay señalamientos para ellos. Ahora, la pregunta es, digamos, es más bien el cuestionamiento, es que los primeros que tienen que dar ejemplo de despojarse de los privilegios son los legisladores, ¿o no?
Bueno, no solamente eso, es que a lo mejor él necesita que le expliquen la diferencia que hay entre dinero público y dinero privado. Ujú. O sea, con dinero privado usted puede hacer lo que le dé su realísima gana. Tantos libertarios que están por aquí de moda deberían entender esa parte. Ahora que con dinero público usted tenga 2 exoneraciones al año para vehículos de altísima gama, yo no sé eso en qué le ayuda a usted a legislar correctamente en el país, que al fin y al cabo es su función. Sí, es que ese es el punto, ¿no? Y vamos a adelantar un poquitico parte de la entrevista que hicimos con Julio César Valentín, que ha sido de uno de los senadores que ha promovido que este tipo de privilegios, pues, o sean eliminados o sean limitados. Y hacíamos mención también durante la entrevista que el mismo Amado Díaz lo que decía es que el día que los empresarios o los hoteleros también dejen de recibir ese tipo de secciones, entonces él con gusto también deja de recibirla. Pero que ese no es el punto. Sí, porque además podríamos estar confundiendo, no soy economista, pero a lo mejor estamos confundiendo inversión con gasto. Ujú, Y, exactamente. y también son cuestiones absolutamente diferentes. Necesitamos a Julio. Sí, tú deberías hacerle una oferta. Que no pueda resistir. Una clasecita de contabilidad le vendría bien también al diputado Amado Díaz. Bueno, seguimos con más aquí en De Todo Magazine. Estás escuchando De Todo Magazine. Pues tenemos que hablar, y tenemos que hablar seriamente, en mayúsculas sin negrita, porque vamos a referirnos a la investigación publicada por el Diario Libre sobre las eternas exoneraciones de vehículos a los legisladores, que uno no recuerda cuándo fue que empezó eso. Yo creo que no había nacido y esas exoneraciones ya estaban entre nosotros. Sí, el origen es de 1966. Sí, exactamente. Se ha ido modificando, pero ahí está Pues, su origen. Yo no estaba. Confirmado. Por fin hablamos de un tema que yo no estaba. En fin, este tema tiene más edad que muchos de ustedes, pero cada vez que se habla del tema genera mucha indignación, sobre todo porque en muchos casos evidencia un comportamiento corrupto. Y quisimos hacernos eco del trabajo de los periodistas de Diario Libre, primero porque creemos que es necesario que tengan un mayor alcance. Ese tipo de trabajos debe llegar al último rincón de este país. Sí. Y segundo, porque investigaciones como estas deben llevar a que la sociedad tome la iniciativa y exija los cambios, porque difícilmente vendrá, sobre todo este cambio, de los propios legisladores. Tercero, porque se trata de un acucioso trabajo periodístico que no se había visto antes, es muy poco frecuente. Y para hablar de los principales hallazgos de esta investigación, pues nos acompañará Mariela Mejía, que es la jefa de redacción de Diario Libre. Y para complementar nuestro segmento, tenemos que hablar de las exoneraciones de los vehículos de los legisladores. También nos acompañará quien fue el senador por la provincia de Santiago, don Julio César Valentín, quien en varias ocasiones hizo parte de proyectos de ley que intentaron eliminar o por lo menos limitar mucho este, vamos a llamarle privilegio, porque al fin y al cabo es lo que es un privilegio. Uh-huh. Sí, sobre el reportaje del Diario Libre, yo quiero invitar a la gente a que lo busque en el Diario Libre y yo lo digo es cuando hablamos de hacer eco, no porque nosotros nos creamos el gran medio que necesita Diario Libre para que... Un momento, y esa falta de autoestima, somos un gran medio. Claro, lo somos por la calidad que hay, pero sabemos... Y por los miles de seguidores que tenemos en... Pero entendemos red. que tenemos que hacer eco de este tipo de trabajos. Exactamente. Sobre todo porque si usted entra en la página, o sea, hay un trabajo también de análisis de datos, de un atractivo en la publicación de la información. Está muy bien hecho. Está muy bien Eso organizado. Muy Entonces, bien. vale Está la muy bien pena. hecho y muy bien presentado. Muy bien presentado. Entonces vale la pena porque muchas veces nos quedamos con el titular. Entonces hay que ir, porque de una u otra manera esto también puede influir en su voto, o debería influir en su voto. Bueno, debería. Debería, ¿no? Claro. Como lo anunciamos, para hablar de este tema de las exoneraciones a los vehículos de los legisladores, nos acompaña la jefa de redacción de Diario Libre, Mariela Mejía. Ella se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos y ha sido ganadora también de una mención honorífica en el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros reconocimientos. Mariela, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme, gusto. Bien, Mariela, ¿cuáles son esos principales hallazgos de esta investigación?
Y nosotros como periódico estamos investigando y hurgando en las bases de datos aduaneras sobre las importaciones de vehículos exonerados a legisladores desde el año 2021. En el 2021 publicamos unas historias similares en las que buscamos todas las importaciones a nombre de legisladores y las desagregamos por marcas y modelos de vehículos. En ese entonces nos dimos cuenta de que se importan muchos vehículos de lujo y deportivos que para nada alguien usaría para trabajar ni para viajar de una provincia a la ciudad para una sesión en el Congreso Nacional. En ese entonces destacamos por igual estos hallazgos y generó un revuelo muy grande en ese entonces en la opinión pública porque el Estado dejó de percibir más de 2.000 millones de pesos en exoneraciones por exonerar los impuestos a estas unidades. Inclusive en ese entonces se trajeron 3 autobuses de transporte interurbano a nombre de un legislador que no sé si aún sigue siendo el miembro de una asociación de transportistas que viajan de la provincia de la Altagracia a Santo Domingo. O sea que ese autobús tampoco era para él usarlo para sus actividades legislativas, sino para actividades de un sindicato de transporte. En ese tiempo, inclusive se llegó a hacer propuestas de que se eliminara esa iniciativa, esa ley, perdón, que permite esas exoneraciones, pero no pasó de ahí. Pasaron los años y volvimos a tener el interés de actualizar esos datos. Y como ya había pasado un periodo de casi un periodo de 3 años que son 4 los que completan los legisladores, dijimos, vamos a ver qué pasó en el último cuatrienio de los legisladores dominicanos. Pedimos los datos otra vez, tal cual los pedimos la otra vez, a la Dirección General de Aduanas, en este caso del 2020 al 2024, y los hallazgos fueron muy similares en cuanto al manejo de las exoneraciones. Muchos vehículos de lujo, de marcas como Ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini, autos deportivos que son muy costosos. Y el Estado otra vez en ese tiempo volvió a dejar de percibir más de 2.000 millones de pesos solo por no cobrar los impuestos de ley que tienen que pagar los que compran esos vehículos para sacarlos de las aduanas. Los impuestos que se les descuentan son el ITEVIS, que es de un 18%, y un impuesto arancelario, un gravamen de un 20% que representa, que se saca del valor del vehículo. O sea, es decir, es Entonces, un total de un 30%. sí, es un porcentaje bien, bien importante que no se paga. Como vemos, al volver a publicar estas informaciones, darle mucho seguimiento, la gente las ha estado leyendo, como en el 2021 lo presentamos con gráficos, pusimos la data in extensa para que la gente la pudiera navegar, pudiera filtrar por nombre del legislador, los vehículos que trajo, los modelos, inclusive pusimos fotografías de los modelos exactos importados que no son para ir al Congreso Nacional a trabajar, y la gente entonces ahí puede entender mejor de qué vehículos estamos hablando. Entonces buscamos más detalles, por ejemplo, desde dónde viene la ley, que es una historia que publicamos este viernes, cómo se ha ido modificando hasta llegar a que no haya un límite de tope para el valor del vehículo. También lo que opinan los propios legisladores, quienes siguen defendiendo este privilegio. Y bueno, en la reforma fiscal se prevía eliminar o más bien derogar la ley que permite este privilegio, pero al retirarse la reforma, todo hasta el momento sigue igual. La ley sigue permitiéndoles a los legisladores traer vehículos importados libres de impuestos sin importar la marca, el modelo, el tipo y detalles técnicos que no importa cuáles sean. Pero usted como ciudadana, ¿qué opina acerca de este privilegio o esta consideración con los legisladores? Bueno, como periodista investigadora y también ciudadana, uno puede sacar una conclusión. Llama la atención de que el Estado, el gobierno básicamente, hable de que hay un déficit fiscal y eso motivó a someter una reforma fiscal y en el propio Estado pasen este tipo de situaciones, en el sentido de que legisladores, que son 190 diputados, y tenemos a los senadores que pasan de 30, que reciben unas exoneraciones, que el espíritu de la ley es que, yo lo entiendo, suponga que viajar de Pedernales a Santo Domingo semanal para una sesión
hace que un vehículo se deprecie y el Estado está bien que le dé al servidor público un vehículo confortable para trasladarse. Y ahí entiendo yo que es el espíritu de la ley. Pero el punto es que se ha degradado el espíritu de la ley a un punto en el que los legisladores venden estas exoneraciones a un tercero, a una empresa, para que esa empresa le compre la exoneración, dígase, un ejemplo, a 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y el legislador le da la exoneración para que él importe a nombre del legislador el vehículo y ya no va a pagar el monto en impuestos que debió pagar. Y ahí ganan los dos. Entonces, el legislador, ¿qué terminó comprándose al final? ¿Cuál fue el vehículo que importó para sí? Cruzamos la data con las declaraciones juradas de bienes que presentaron legisladores en este año y muchísimos no consignaron estos vehículos importados a su nombre y que son de lujo. Entonces, ¿dónde están estos vehículos? Y esto puedo reflexionar o podemos reflexionar que denota la desigualdad que hay en nuestro país, en el que desde el Estado personas pueden tener grandes beneficios, mientras que la población tiene que trabajar para poder costearse un vehículo usado, porque para eso es que pueden sus ingresos llegar. Entonces, hay un contraste en lo que quiere hacer el gobierno para conseguir más dinero versus lo que permiten las propias leyes vigentes dentro del seno del Estado. En algunas partes del reportaje que publicaron esta semana, uno ve que ustedes consultan con algunos senadores y la posición es simplemente, no, pues es que es una manera como de ayudarnos económicamente. ¿Qué opinas tú de esto? Porque como que ya está tan normalizado que ellos no se escandalizan, dicen, no, sí, o sea, ya se normalizó. Sí, los legisladores de acá siempre tienen el argumento de que la gente va donde ellos a pedirles ayuda. Entonces, por eso se defiende el barrilito de los senadores, porque el legislador, muchos son cabezas de hogares y no pueden sacar de su salario dinero para ayudar a la gente, que son muchas, del territorio al que representan. Entonces, ellos siempre ven que se necesitan más ingresos para poder ayudar a la gente. Y ellos entienden que esta ayuda de importar un vehículo libre de impuestos compensa su salario porque, pero que en realidad ese es el espíritu de la ley, que sea una ayuda para el legislador. Claro. Si ellos utilizaran estas leyes para lo que, esta ley, para lo que realmente es, uno diría, está bien, esa gente hace las leyes para nosotros, vela por nuestro bienestar, por la democracia, muy bien. El detalle de esto es el desvío de este beneficio para lo que no es. Y además hay algo en la ley interesante y es que se les permite importar un vehículo cada 2 años. Yo no soy experta en vehículos, pero yo entiendo que un vehículo empieza como a perder más su vida útil, más acelerada a partir de los 5 años. Entonces, ¿por qué importar un vehículo cada 2 años? Es como muy rápido, ¿no? Un vehículo con 2 años de uso uno lo considera aún como nuevo. Entonces, antes, cuando la ley se creó, era un vehículo que podían importar. Entonces, con modificaciones que se le fueron haciendo, la última fue en el año 96, ahí se dejó libre y se puso que fueran 2. Entonces, los legisladores han ido acomodando la legislación, aumentando el monto del valor del vehículo hasta un punto en el que ya no hay ningún valor tope y dos vehículos. Entonces, ahí es que entra la fase que cuestionaban las personas que se ha creado, es que las personas cuando le presentan los datos así, llama mucho la atención y eso es lo que ha llamado más a la gente. Y en el contexto de que estábamos justo recién discutiendo una reforma fiscal y vemos que de aquí el gobierno pudo haberse también agarrado para recibir más ingresos. Esta pregunta que le voy a hacer también la hicimos en nuestras encuestas en las redes sociales y dice que ¿cómo se puede garantizar entonces la movilidad de los legisladores en el desempeño de sus funciones? Eso está garantizado por ley, usando de manera honesta este privilegio.
porque para eso es que está la ley. Ya el Estado les garantiza que se puedan mover. Yo estoy de acuerdo que un legislador compre un vehículo cómodo para trasladarse del interior a la ciudad. Eh, Algunos de ellos dicen, bueno, si eliminan esta ley, si la derogan, que nos den al menos un bono para comprar un vehículo. Puede haber un mecanismo supervisado por el Estado para que a ellos se les dé un vehículo, pero no que se les deje a la libertad de ellos, a su discreción, para usarlos. O sea, está garantizado que ellos puedan tener un vehículo para transportarse. El problema es el modo en el que ellos lo están utilizando. Uno ve que es difícil que modificar esta ley venga de parte del Congreso de la República. Justamente nosotros entrevistamos también al ex senador Julio César Valentín, que en su momento tuvo la iniciativa de modificarla. Y lo que ve uno es que obviamente del mismo legislativo, pues es muy difícil que venga esa iniciativa. Tú como periodista sabes si hubiera alguna manera que la misma ciudadanía pudiera promoverlo, presionarlo de manera que ellos se vean en la obligación o que a través de, no sé, una norma ya ejecutiva, no sé, se pudiera modificar o limitar, que es básicamente lo que uno, bien, yo estoy de acuerdo contigo, limitarla. Yo también. Sí, quedaría ya de que el Poder Ejecutivo pudiera someter a alguna iniciativa para que se derogue esa ley, la misma sociedad civil constituirse en un grupo y presentar alguna propuesta al Congreso Nacional. Pero hay un detalle importante. Quienes deben aprobar que se modifique o elimine esa ley son los propios beneficiados. O sea, siempre va a correr Entonces, por cuenta es de muy ellos. difícil. Ajá. Es muy difícil que un legislador se autoquite ese beneficio. Yo creo que ellos irían por la vía de modificarlo, más no eliminarlo. Modificarlo, de ponerle un tope, de un bono, pero no creo que ellos se quiten, que ellos desaparezcan en un beneficio que los ayuda a sí mismos. Que en el fondo es entendible que ellos tengan esa ayuda, porque recordemos, viajar de Pedernales Ujú. semanalmente a la capital. Pedernales está ahora mismo a 5 horas y media de distancia. Montecristi está muy lejos. Inclusive venir del este, de Higüey, 2 horas y media de camino del norte, es entendible que se les ayuda a ellos con un vehículo. Pero de que ellos eliminen esta ley, la deroguen como se quería en la reforma fiscal, lo veo difícil. Lo que pudieran ellos para calmar a la sociedad es buscar otro mecanismo para que el beneficio exista, pero con más control. Eso es lo que yo entiendo que pudieran ellos hacer para modificar esta situación que vemos como cada vez que se menciona genera un malestar en la gente. Ujú. Y bueno, pues volviendo al tema de la investigación, ¿cuánto tiempo les tomó recoger esta última información hasta su publicación y cuántos periodistas trabajaron en ella? Sí, nosotros solicitamos como le dije, hicimos esta investigación en el 2021. O sea que el tema lo retomamos más bien. Eso es lo bueno del periodismo, que las cosas se pueden retomar y actualizarlas. Los temas dicen que nunca se acaban. Pero en esta fase hicimos el pedido de solicitud de información, eso fue como en septiembre. Pasaba el tiempo de ley, pues nos llegó la información, la data, yo la pedí, la conservé ahí en mi correo, me fui de vacaciones. La información llegó, si no mal recuerdo, a principios de octubre. Entonces, al retornar, sí, al retornar de vacaciones, pues entonces nos pusimos a limpiar la data, organizarla, a ver qué nos decían los datos. Y eso nos llevó un tiempo que no sé especificarlo, porque aquí tenemos un analista de datos muy bueno, a quien yo le pasé la data cuando me llegó en octubre, se la pasé, y él, entre cosas que hacía en el día, pues miraba de vez en cuando la data y le iba limpiando, se ponía a hacer otra cosa y avanzó. Entonces, cuando yo volví de vacaciones, ya la tenía mucho más ordenada, me dijo, mira, encontré esto en la data me dice esto, y me entregó la información organizada. Luego yo me senté, la traduje a un texto periodístico, empecé a ponerle contexto, a averiguar, involucramos a un periodista del periódico que cubre la fuente del Congreso Nacional, él hizo el reporteo ya entrevistando a los periodistas para entonces unificarlo a el texto que interpretaba la data. Y yo pudiera decir que esto nos pudo haber llevado, si sumamos desde el momento que pedimos la información,
pues 3 meses podemos ponerle. Pudo haber sido menos, pero como me fui de vacaciones, pudo haber sido menos tiempo. En promedio pudo haber sido menos tiempo. La publicación fue en esta semana, empezamos el martes y tenemos una historia desde el martes hasta hoy. El tema continuará, pensamos irlo cubriendo hasta que podamos conseguir información nueva. Y bueno, en total nos involucramos 3 personas, que son el analista de datos e infógrafo. Bueno, serían 4 si lo vemos desde un punto de vista técnico en la redacción. El analista de datos, que también hizo las infografías digitales, un diseñador que hizo las infografías para el impreso, yo que fui quien ayudó a hacer la parte interpretativa de la data, y el periodista que nos ayudó con el reporteo en el Congreso Nacional. Esto fomenta mucho el trabajo en equipo, que es algo que en Diario Libre estamos trabajando, de que se involucren personas de diferentes ramas de la redacción para hacer una sola historia. Vemos que hubo diseñador, reportero, jefa de redacción, que soy yo aquí, que dirijo el departamento, un diseñador de imágenes fijas, un diseñador de imagen digital, un analista de datos. Porque el periodismo de ahora requiere mucha entrega y la gente espera que se le den historias mucho más llamativas, que le ofrezcan además del texto fotos, infografías, videos, y una sola persona no puede con todo. Y por eso tratamos de involucrar personas con talentos diferentes para que el resultado sea mucho mejor. Mariela Mejía, jefa de redacción del Diario Libre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por ese reportaje, felicitaciones. Ojalá, Sí. esperamos de verdad que esto dé fruto. Bueno, gracias a ustedes por su tiempo. Espero que haya servido de ilustración de sus oyentes esta investigación, y esperamos que continúen leyendo Diario Libre, que lo hacemos con mucha responsabilidad para todos nuestros lectores. Claro que sí, esa es la fuente diaria de información, así que también invitamos a los lectores que no han tenido la oportunidad de ver la investigación, que entren a la página, Dense en el chance. dense en el chance, está porque muy bien. además es muy atractivo visualmente el contenido. Gracias por la promoción. Bendecido día, Mariela, muchas gracias. Gracias por todo. Pasen buen día. Bye. Gracias, igual. Bien, pues en nuestro segmento tenemos que hablar, contamos con la presencia de Julio César Valentín, ex senador de la República, quien en el 2020 presentó un proyecto de ley el cual buscaba justamente quitar las exoneraciones para los congresistas, las exoneraciones de los vehículos. ¿Es así, ex senador? Bueno, hubo una primera, buenas tardes en primer lugar, hubo una primera propuesta nuestra en el año 2016, donde propugnábamos por la eliminación de las exoneraciones y presentábamos un informe de cómo América Latina ha venido desmontando esas exenciones que existían extendidas en todos los países. Los últimos países en eliminar las exoneraciones fueron Ecuador, Bolivia y Honduras. Pero República Dominicana es la que presenta el nivel de exención más elevado, con un pasivo fiscal considerable, toda vez que son exoneraciones abiertas y no hay, digamos, una penalización real de una transferencia. Por eso el parque vehicular nuestro es tan lujoso, ¿verdad? No se corresponde con los niveles de ingresos nacionales, con las riquezas nacionales. Y yo entendía que habían dos opciones: o una movilización ciudadana iba a terminar llamando a un referéndum o algún tipo de participación social o popular para revocarla. Entonces lo que hicimos fue una propuesta de eliminación o de desmonte gradual. En 2016 proponíamos que los congresistas y las congresistas que entraran en el año 2020 tuvieran una sola exoneración con un tope de 70.000 o 90.000 precios de fabricación o precio FOB, que quiere decir que tú puedes traer desde una Prado hacia abajo, más o menos. Una. Porque si proponía un desmonte inmediato, pues definitivamente no la iban a votar. Y planteaba que quienes entraran en el 2024 ya no tendrían la exoneración. En la investigación que hice pude identificar que solo Panamá tenía una exoneración
y Nicaragua, pero Nicaragua es un pick-up, como ellos le llaman, o un carro utilitario, una camioneta que tiene una exoneración, un vehículo que no excede el precio de fabricación, creo que de 20 o $22,000. Nosotros podemos traer un vehículo absolutamente costoso. A mí me sucedió que conferí una exoneración a una institución sin fines de lucro y se convenció el dealer convenció a esa institución de que era mejor recibir un fondo o un aporte económico. Y bueno, pues trajeron un vehículo que bueno, ya estaba hecho y al final no todo el mundo sabe qué significa un vehículo. Bueno, carros que pagarían bastantes impuestos en el país de haberse pagado. Muy buenas O tardes. sea que este proyecto fue introducido en el 16 y luego en el 20. ¿Por qué en el 16? Porque en el 16 y parte del 17 se fusionó el proyecto nuestro con otro que planteaba el senador Tommy Galán en ese momento, que sugería una sola exoneración con un tope de $90,000 FOB, o precio de fabricación. Sí, muy buenas tardes, don Julio César Valentín. ¿Cuál fue el espíritu en origen, el espíritu de la existencia de exoneraciones? Ya usted ha dicho que incluso en otros países latinoamericanos eso también existe o existía. ¿Cómo surgió eso? ¿Con qué finalidad? Es decir, ¿eso era necesario en su momento, no sé si en los años 60 o 70, cuando surgiera, para poder desarrollar adecuadamente labores legislativas? ¿O obedece a otro tipo de necesidad que a lo mejor ahora no nos ha pasado por la cabeza y que quizás sería bueno y conveniente visibilizar, porque es algo que socialmente siempre ha sido muy criticado y a lo mejor la crítica nace del desconocimiento? Si nos pudiera ilustrar. Bueno, en honor a la verdad, es un tema muy extendido. España fue el último país europeo que lo desmontó durante una crisis del gobierno de Rajoy. Rajoy llegó al gobierno en una situación crítica en términos económicos y venía de una alta experiencia, una prolongada experiencia legislativa. Y una de sus primeras propuestas, ya como jefe de gobierno, fue la eliminación de esas exenciones. Le criticaron, óigame, ¿y usted por qué no lo hizo cuando era legislador? Y yo, bueno, porque no reparábamos en eso, ya que no había identificado. Yo no simpatizo naturalmente por Rajoy, pero creo que fue una justificación. Entonces terminaron desmontándolo. Si vamos a establecer reformas fiscales, y se estaban planteando recortes que creo que fueron funestos para España, para toda Europa en aquel contexto, también él decía, bueno, pues hay que ir bajando también algún tipo de incentivos o privilegios a quienes tomamos decisiones políticas. Asimismo, entendíamos nosotros o entendemos que cuando se estableció la exoneración en 1966 fue un incentivo de Balaguer con una supermayoría para, como no habían salarios adecuados, lo que había era como una especie de incentivo para que los legisladores cumplieran con una labor de representación. Así como un ministro o un director o directora general tienen vehículos asignados al Estado para cumplir con sus misiones como representantes de uno de los poderes del Estado, en el gobierno del doctor Balaguer se entendían también los legisladores ejercían una labor de representación. Es decir, si un ministro de turismo o de industria puede hacer un encuentro en Santiago con el sector privado y financiarlo el Estado, bueno, pues de algún modo la labor de representación, yo que fui representante que auspiciaba las mesas de consulta ciudadana, lo que yo le llamaba un modelo asambleario de representación con las feministas, con los grupos sociales, religiosos, en fin, recogiendo preocupaciones para llevar al Estado, para no caer en la tentación populista y clientelista de intermediar contactos con los electores a partir de darle favores a cambio de voto. Entonces, eso, para revolver a eso, auspicié ese modelo de representación, pero esto cuesta en la democracia. Por eso yo decía que llamarle fondo o barrilito es una consideración errónea por parte de los mismos legisladores. Lo que yo entendía era que debía haber una especie de apoyo a la labor de representación. Cuando yo iba a Juncalitos a reunirme con los productores de café en una reforma fiscal, o lo de Pedro García, o lo de Carrizal, en la montaña, pues evidentemente que eso costaba y los campesinos no le iban a pagar
a los consultados. Pero así como los empresarios tienen cómo ir al Congreso con sus defensores, sus abogados a ver, bueno, pues los campesinos son los representantes, los que tenemos que ir a escucharles, o a los sectores populares, al Falpo, ¿verdad? Al movimiento radical de Navarrete, o al cristiano, o al comunitario más sereno. O sea, hay que escucharlos. Entonces, habilitar esos espacios cuesta en la democracia. Ese era el fin de las exoneraciones. Sin embargo, entiendo que hubo un momento en que se exageró al establecer 2 exoneraciones. Y entiendo también que ya hoy un legislador, o en ese momento cuando yo hacía el planteamiento, un legislador ganaba, qué sé yo, 39,000, 57,000 pesos, ya un legislador gana por encima de 300,000 pesos. Yo creo que hay un salario que le permite tener un vehículo. Y si quieren, a los que son de otros países, de otros lugares, hacer como otros países, como Chile, que tú vienes de Valparaíso o vienes del sur, de un lugar muy distante y llegas a Santiago de Chile y te recogen en el metro, en el aeropuerto. Y si algún tipo de vehículo que sea útil para llevarte a tu centro de trabajo, pero el Estado no está obligado a darte un vehículo. Sobre eso, ¿cuáles son las principales razones que ellos exponen para justificar esa exoneración? Bueno, su comparación con otros poderes del Estado. Ellos dicen, bueno, si un diplomático tiene una exención en toda parte del mundo, si la tienen los ministros, o una compensación para vehículos, o un vehículo que le cuesta al Estado a un viceministro, una viceministra que no son electos por el voto popular, bueno, pues que los legisladores tengan un mecanismo para poder trasladarse a ejercer su labor de representación. Y la verdad que yo conozco representantes muy exitosos, como fue el caso de Goyo de Dajabón, que era un dirigente campesino que hizo una labor de representación formidable. Y la verdad que no tenía quizá como comprar un vehículo que permitiera trabajar en zona de montaña como él trabajaba. Ahí puede haber una justificación, pero el Estado puede buscar otros mecanismos. Lo que sí entendemos es que cuando Goyo llegó en el 1968 y salió en el 2020, no es lo mismo el legislador con las remuneraciones de 1998, de 1994, de 1990, que ganaban 3,000 pesos, a un legislador o legisladora del año 2024 que tienen ya mayores incentivos salariales y de todo tipo. Don Julio César, así como la primera pregunta que yo he hecho ha sido acerca del pasado, ahora me gustaría hacerle una acerca del futuro. ¿Qué pronóstico hace usted sobre esta realidad? Es decir, ¿es cuestión de tiempo que esto de las exoneraciones desaparezca y se transparente, se sincere un poco la realidad? Por ejemplo, asignando vehículos que sean propiedad del Estado, y mientras usted es diputado o es senador, usa ese vehículo y cuando lo deja, pues el vehículo sigue siendo del Estado y pasa al siguiente senador, al que le sustituya. ¿Eso será a corto plazo, a medio plazo? ¿No va a pasar nunca? ¿Habrá una resistencia que será eterna? ¿Usted cómo lo prevé este asunto? Entiendo que el liderazgo presidencial, con mayoría parlamentaria, yo recuerdo que planteé el tema y lo quise llegar a la más alta dirección de la organización en la que militaba en ese momento, y bueno, se me sugirió, mira, echa tu pleito en el Congreso porque nosotros no queremos como Poder Ejecutivo entrar en conflicto con los senadores, porque había muchos temas que tenía que pasar el Ejecutivo. Sin embargo, a tu inquietud te respondo que irremediablemente serán eliminadas las exoneraciones, sea mediante una decisión de tipo judicial, sea mediante una movilización social cuando se establezca la iniciativa legislativa popular o otros mecanismos de participación social, van a imponer la obligatoriedad de que las exoneraciones sean eliminadas. Algunos dirán, bueno, pero Valentín lo está planteando ahora. No, yo lo venía planteando desde el año 2010. Lo que pasa es que también tiene que anticiparte y procurar niveles mínimos de consenso. Por ejemplo, yo logré que en ese momento el senador de Bonao, que había suscrito entre 2011 y 2012 una iniciativa junto con Tommy Galán para limitar a una sola exoneración y con un límite de $90,000 precio de fabricación, lo que significa que si tú traías al país un Jeep, ¿cómo se llama? Prado, Toyota Prado, para poner un ejemplo, que sea propaganda, pero hablando de un vehículo utilitario, resistente, pero que no es tan costoso, podría ser una solución intermedia entre la aspiración de que, igual que en otros países, se pueda ejercer la labor legislativa y de representación sin la necesidad de tener este elemento que entiendo que les resta legitimidad
y confianza al Poder Legislativo como institución crucial de la democracia. Esa fue fundamentalmente la intención y yo entiendo que podría perfectamente en este periodo constitucional avanzarse en el desmonte o eliminación de esto. Cuando hablo de desmonte, porque el proyecto inicialmente formulado por mí se fusionó con uno que planteaba el senador Tommy Galán, que la verdad que no estaba muy de acuerdo, porque sabía que no iba a conseguir la mayoría, y ante el fracaso total de mi iniciativa, preferí pactar y logramos un informe favorable para establecer una exoneración de... Extrañamente, quienes más se oponían a eso eran los senadores de mayores ingresos, los más ricos, extrañamente. O dos de los más ricos, porque nosotros logramos que José Jacín Frappier, que es una persona, ¿verdad?, que todo el mundo sabe que es empresario, además de un político de una prolongada trayectoria, se comprometiera con el proyecto de ley que nosotros impulsamos. El vocero oficial del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara Baja, el diputado Amado Díaz, él dice que estaría de acuerdo que se eliminen si otros sectores como el empresariado hotelero, y estoy citando comillas, también se desprendan de sus excepciones. ¿Qué opina de esta posición? Bueno, entiendo que no creo que haya que hacer consideraciones de ese tipo porque el Congreso tiene, y Amado, con todo respeto, es mi amigo, puede perfectamente promover algún tipo de iniciativa que desmonte gradualmente, pero no es lo mismo un sector de la economía que genera empleo, que genera divisas, que conduce al fortalecimiento de la economía nacional, a un número determinado de legisladores que, como bien se señalaba, o se le puede proporcionar un vehículo mientras estén en la función, o un vehículo para cuando lleguen al Distrito Nacional, o un vehículo que se le pueda establecer algún tipo de gasto de representación para cuando tienen una labor de representación puedan trasladarse. Porque es cierto, tú gastas tu vehículo, se desbarata, lo daña, pero no creo que haya justificación cuando otros países con peores condiciones económicas que nosotros y otros con mejores, pues han ido desmontando porque entienden que era un incentivo que ya no tiene gran sentido en la vida contemporánea. Y más que vivimos en tiempos de incertidumbre donde los actores políticos tenemos que pensar en sacrificarnos de algún modo para que la ciudadanía no siga, digamos, refutando y señalando con el índice acusador a quienes están en la actividad política, colocando a todo el mundo por igual, por no entender nosotros que pueden haber incluso soluciones intermedias, como esa que planteaba Tommy Galán. Bueno, vamos a establecer un precio FOB y ya nos vamos a seguir beneficiando. Al final, ¿quiénes son beneficiados? Unas élites económicas que quieren enrostrarle riquezas al país. Los legisladores, muchos de ellos salen con deudas de la campaña y ceden o transfieren sus exoneraciones, le traen unos vehículos sumamente lujosos que solo ganan o los dealers que compran los vehículos y los negocian y algunos ricos que le dejan un pasivo en impuestos, un pasivo fiscal enorme en perjuicio del Estado dominicano y su capacidad recaudatoria. Como última pregunta, usted ha tocado de refilón lateralmente el tema de que esto puede estar dañando la imagen de la Cámara Legislativa y de los políticos que ejercen funciones públicas en general, pagando, como usted muy bien señala, justos por pecadores en esta lesión de la imagen. ¿Usted cree que esta imagen, vamos a decir, dañada para que nos podamos entender, se podría arreglar o recuperar el prestigio o la buena imagen social procediendo a ese desmonte? Es decir, la generación de legisladores que logran ese desmonte son los que lograrán lavar la imagen de todos los políticos del presente y del futuro en ese sentido. Sería como casarse con la gloria, por decirlo en términos populares. ¿Cómo lo ve? No creo que ese hecho por sí solo, de manera aislada, vaya a lograr mejorar considerablemente la confianza y la imagen, ¿verdad?, la estima popular o social con respecto al Congreso. Pero sí puede ser parte de un acumulado que se vaya construyendo de respuestas
o de anticipaciones a lo que serían reclamos de una sociedad que cada día expresa con mayor facilidad y con mayores medios la posibilidad de expresar sus enojos, sus impugnaciones, sus cuestionamientos. Estamos viviendo una era donde la expansión de clase media y la habilitación de recursos tecnológicos permite que la ciudadanía no sea sometida, difícil de controlar, y llegará un momento en que lo que pudo hacer la clase política como un acto de desapego, que manda un buen mensaje a la presente y futura generación, va a suceder una gran movilización social. Es como el 4%. Tuvo que intervenir un periodo prolongado de movilizaciones que obligaron a la clase política a entender que este era un tren que estaba de salida y que no tenía detenimiento. O te montas en el tren o el tren te pasa por encima, ¿no? O te quedas en el andén siendo una persona invisibilizada y no comprometida. Sí, con esa decisión y otras acciones entiendo que se puede ir construyendo. Claro, la política siempre fue impugnada y el ejercicio de lo público siempre va a ser impugnado, ¿no? Ni más si aspiramos a una democracia de ciudadanos y ciudadanas, donde las voces de las calles, las voces de la ciudadanía sea cada día más escuchada, y los representantes, quienes estamos en la política democrática formal, debemos forzosamente tener oído muy sensible ante los reclamos. Hay reclamos que ciertamente me parece que carecen de justificación. Hay personas que disfrutan ganándose, consiguiendo el segundo o el minuto de gloria en redes sociales o en unas protestas, a veces absolutamente infundadas, y que hoy protestan por algo que ayer defendían, etcétera, etcétera. Sin embargo, entiendo que debemos contribuir a siempre cuidar la imagen de las instituciones democráticas. Bien, yo creo que ese es como el mensaje final, ¿no? Pues que es bueno que los congresistas escuchen, y así como se ha hablado de hacer sacrificio de parte de toda la sociedad, pues serían ellos los primeros que tendrían que dar el ejemplo, para que otros se sientan estimulados también a hacer sacrificios. Sí, por ahí va la cosa. Bueno, Julio César Valentín, muchas gracias por su tiempo. Esperamos pronto verlo otra vez por aquí en el ruedo político. Ya ahí, por ahí, ya más cercano con el café de la reflexión. Así que espero la invitación. Claro que sí. Bien, un Bueno. placer. Buena tarde. Bien, y como nos gusta escuchar la opinión de todo el mundo, de los legisladores, de los empresarios y, en fin, de todo el mundo, pues no puede ser menos toda nuestra magnífica y extensa audiencia que por miles, ¿qué digo miles? Por millones han votado las preguntas que hicimos en Twitter. Iba a decir X, me estoy dañando. En Twitter. Así que, Nidia, por favor, dinos cómo van las votaciones, que yo creo que todavía están a tiempo de emitir su opinión. Creo que son 4 preguntas conectadas a un hilo, así que denle para allá. Bueno, recordando, la primera pregunta dice, ¿por qué los legisladores necesitan 2 exoneraciones de vehículos al año? Moverse en su trabajo obtuvo el 0% de los votos. Complemento salarial obtuvo el 8%. Con una suficiente obtuvo el 33%, mientras que eso es corrupción obtuvo 58% de los votos. Noto cierta, ¿cómo le diría? Noto como una cierta indignación de parte de quienes han votado en esa pregunta. La segunda pregunta, recordando, dice, ¿cómo garantizar la movilidad de los legisladores en el desempeño de sus funciones? Así está bien, obtuvo el 0% de los votos. Una exoneración al año obtuvo el 13%. Vehículo asignado fue el porcentaje más alto con 75%, mientras que dietas y viáticos obtuvo el 13% de los votos. Bueno, la última pregunta, que es la que más le encanta a Laureano. Esa es mi preferida. Dice, ¿verías con buenos ojos que se suprimieran las exoneraciones vehiculares de los legisladores? Claro que sí, obtuvo el 82% de los votos. Bueno, no estoy tan solo en el mundo por lo que veo. Sí. No, mucha gente le acompaña en ese viaje, sí. ¿Van a andar en concho? Obtuvo el 18% de los votos, mientras que ¿van a ir en voladora o van a ir andando? Obtuvo el 0%. Ahí terminan nuestras preguntas. Nidia, invita a la gente a que participe. Sí, que activen la campanita y todo eso.
Bueno, para quienes no saben, estas preguntas las tenemos en Twitter o en X. Cada semana, por favor, participen. Nosotros siempre estamos activos en esa red social, ¿verdad? Que sí, Laureano, usted que tanto le encanta. Yo sí, me podéis encontrar fácilmente. Y estamos como de Todo Magazine. Bien, y vamos a hablar, como siempre, gracias a nuestro queridísimo Hansel, de nuestra conexión tecnológica, que esta vez, porque también ha sido un tema impactante esta semana, vamos a hablar de una nueva red social, que no es tan nueva, pero la gente la ha descubierto esta semana, que se llama Blue Sky. Blue Sky, para que me entiendan, y ellos Hansel lo va a explicar mejor, es como Twitter, pero hace 10 años. Y a la gente le ha gustado descubrir eso porque son los mismos botones, la misma estética, la misma protección de datos, incluso herramientas de bloqueo mejoradas. La gente se siente como muy segura compartiendo su contenido por ahí. Así que escuchemos a Hansel hablándonos de Blue Sky, que está bien interesante. Por cierto, yo me abrí una cuenta porque me gusta experimentar. Conexión tecnológica. Redes sociales. ¿Cuántos no las usamos en el mundo globalizado de hoy? Muy pocos. Y es que la interconexión a nivel global forma parte de la sociedad tecnológica del siglo XXI. Las plataformas de redes sociales son la base indiscutible de ese propósito. Un foro mundial donde todas las voces estén representadas, o al menos la gran mayoría de ellas. Cada red social tiene sus propias bases y reglas, tratando de organizar y segmentar los gustos e intereses de la mayoría de usuarios en sus propias cámaras de eco, de modo que cada usuario se sienta a gusto dentro del abultado tiempo que muchas veces se dedica a estas plataformas. Las más conocidas son Facebook, quien también ostenta el récord de cuentas y actividad, con cerca de 2.000 millones de usuarios, casi un tercio de la población mundial, seguida de cerca por TikTok y la polémica X, antes Twitter. Y hablando de X, de 611 millones de usuarios en su mejor momento no paran de migrar hacia otras plataformas debido al cambio de algoritmo, donde quedó ese usuario que estaba expuesto a los grupos que él quería a verse destacado en grupos que no deseaba, siendo esto realizado para promover el debate. Según Elon Musk, acabó generando un campo de batalla en el marco de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Blue Sky, creada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, en el año 2019, evoca esa vibra de la antigua comunidad virtual. Su algoritmo plantea mejoras frente a otras redes como el bloqueo de listas, no ser nombrado por desconocidos, el bloqueo de la violencia gráfica y el contenido para adultos altamente presente en X. Y claro está, la no exposición a contenido no deseado. Ese contenido no deseado lo identifica la plataforma mediante cookies, ya que se guardan en el dispositivo los elementos con mayor interacción por parte del usuario. Otras redes sociales son Threads e Instagram, del gigante Meta, y WhatsApp, la antigua app de contactos, va mediante sucesión de grupos a engrosar la lista. Para los que gustan de otros espacios menos abarrotados, existe también Mastodon, de mayor enfoque tecnológico, código abierto y descentralizado. Hive, que es más enfocada en la música, con cierto aire a MySpace, y LinkedIn, creada para favorecer la búsqueda del perfil laboral. ¿Y tú, cuál prefieres? Y así con esta sonrisa nos vamos con En Modo Positivo, Alexander Rosado, que nos trae con esa voz que tiene así de buena vibra esta semana información de la selección dominicana de fútbol que nos puso esta semana a cantar con emoción el himno nacional. Gran logro para el fútbol dominicano, y es que la Selección Nacional de Fútbol avanza por primera vez a la Copa Oro 2025. Esto tras su arrolladora victoria de 6-1 frente a Bermudas, un partido que se jugó en el estadio Punk Cibao. Con este triunfo, el equipo también asciende a la Liga A de la Liga de Naciones de CONCACAF, una competencia de gran envergadura que reúne a 45 selecciones de la región, desde potencias futbolísticas hasta otras de menor jerarquía, pero con gran potencial. Llegar a la Copa de Oro y ascender a la Liga A son sin duda dos logros históricos para el país en este deporte rey. Un despegue definitivo de una disciplina que se evidenció también con la clasificación por primera vez a un campeonato mundial en la subdivisión 20.
resultados en el terreno a los que se suman la exportación de jugadores y las inversiones millonarias en infraestructura de parte de la FIFA y CONCACAF. Enhorabuena para el fútbol dominicano. 1000 felicitaciones. Esto fue En Buena Vibra. Recuerda que la vida es bella y llena de hermosas posibilidades. Deseándote un bonito y feliz resto del día. Se despide Alexander Rosado. Bien, y todo lo bueno, y lo malo, pero en este caso lo bueno, tiene un final, como este programa que es de lo mejor que usted podrá escuchar a lo largo de la semana. Señores, hemos llegado al final. Laureano de la Cruz, Nidia, Dolly, Hansel, nuestro modo positivo particular que se está escondiendo detrás del monitor. Nos despedimos de ustedes, deseándoles como siempre que gocen mucho, gasten poco y niéguelo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.